Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y al aula del Señor Jesucristo, lo que están escuchando por YouTube. Hoy es 20 de enero del año 2020 y vamos a concluir entonces esta sección que estábamos haciendo de aprendiendo a evangelizar. Esta es la última entrega. Entonces, en el día de ayer estábamos viendo en el estudio anterior los beneficios de la salvación, todos esos beneficios que obtuvimos. Si ustedes si ya escucharon el audio anterior de la justificación, de la regeneración, de la adopción. Entonces, todas estas verdades que he estado hablando son verdades bíblicas que está ahí. Entonces, deberíamos cuestionarnos lo siguiente: ¿cómo deberíamos vivir? Si de verdad fuimos justificados, si de verdad fuimos santificados, si de verdad fuimos adoptados nosotros y el Señor nos llamó y nos apartó del mundo, entonces debemos seguir como antes. Bueno, una que siempre lo digo hace rato, una de las más tristes realidades para mí es la persona que se autoengaña. Creyendo, se puede engañar a las personas, pero lo más triste es que cuando se vive una mentira se termina creyéndola. Y las personas creen que son cristianos. Entonces, en la última entrega voy a hablar un poco de cómo deberíamos vivir entonces. La Biblia nos habla en Efesios capítulo 4 que debemos tener un mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo Señor Jesucristo. O sea, una unidad, todo, creer lo mismo. Entonces debemos crecer todo. Acuérdense, Dios nos salvó, pero ¿para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el fin porque nos rescata. Entonces estaba hablando en estos días, ¿se está formando Cristo en ustedes? Esa es la pregunta que debemos cuestionar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestras amistades, nuestra forma de vestir, nuestra música, ¿sigue siendo la de antes? O Cristo, usted lo ve a Cristo, pues yo veo mucho, si Cristo viviera acá y yo en mi época lo veían como unos woman, así como que fuera un Cristo moderno. Eso es lo que presenta la iglesia liberal en el día de hoy, como que Cristo se adaptaría, no es así, amado. No es, la iglesia nunca se adapta al mundo. Por eso es que esa iglesia está apartada. Entonces, ¿cómo debo vivir yo ante esta demanda que yo creo que cada vez puja más a entrar adentro estas pseudos iglesias, en las iglesias que se intentan mantener? Bueno, nosotros creo que nosotros debemos mantenernos nosotros fieles. Y esto es con lo que voy a cerrar hoy, porque Dios nos preparó obras de antemano para que la hiciéramos y la viviéramos. Entonces, acuérdense, la iglesia es columna y baluarte. Debemos mantener estas virtudes y estas verdades en pie. ¿Sí? Bueno, hay ciertos principios que son prácticos para nosotros. No solamente debemos escuchar el sermón, creo, el domingo, sino que debemos vivirlo. Y uno de ellos es no solamente escuchar, sino que debemos tener un estudio concienzudo, creo, de las escrituras. Apartarnos. ¿Vio cómo usted se aparta para tal horario? Bueno, tenga un horario que no se pueda escapar. Tal horario que sepa usted cuando viene del trabajo, a la mañana cuando se levanta. Bueno, crecer en el conocimiento, en la persona del Señor Jesucristo, en la teología, en todo lo que es, lo que nos habla las escrituras. Tratar de crecer, de vivir esas verdades. Debemos poner una meta, lo que sea usted, terminar un estudio, vamos a decir, tener una Biblia comentada, quizás, sana, crecer. Buenos libros que hay también, por supuesto, en principal las escrituras. No solo eso, anotar, tomar apuntes. Yo hice todo eso en mi vida y la sigo haciendo. Leo, estudio. Yo camino, amados, y memorizo las escrituras. Trato de pensar, hablo con Él, camino con Él. Debe ser una realidad el Cristo. Cristo es un Cristo que vive dentro de nosotros. Entonces es importante que creamos esto y podamos crecer en el estudio de las escrituras. Porque acuérdese, cuando hablamos de la bibliología hablamos que la palabra de Dios es inspirada, pero ¿es útil para qué? Bueno, la misma Biblia con nosotros estudiamos qué nos hace. Bueno, nos reprende, nos enseña, nos exhorta a nosotros. Esto es lindo hablarlo para otros. Hay que aplicarlo para nosotros. Nos corrige a nosotros. Entonces, quizá vivimos en el mundo, este mundo demanda muchas cosas, necesidades que son, vamos a decir, que son necesarias, pero no solo del pan vivirá el hombre. Acuérdese cuando Israel, hablé el salmo pasado, murió por estar buscando tantas cosas del mundo y pereció. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es importante alimentarse. ¿Estás viviendo así?
La segunda parte, acuérdese, es la oración. Yo puedo estudiar y estudiar y estudiar, pero también tengo que comunicarme con el Señor. Él es un Dios vivo y nos escucha. Entonces es importante que cultivemos también la oración. Si ustedes leen las Escrituras van a encontrar a lo largo el apóstol Pablo y otros más, incluso el Señor Jesucristo, orando, estando solo mientras los demás se dormían, Él estaba orando, siempre oraba, orando y orando y orando y orando y orando. Y orando lo va a encontrar a Él siempre. Incluso cuando está muriendo, sigue orando en voz alta. Yo le diría así, porque está hablando con su Padre hasta lo último y pidiendo por otras personas. Entonces hablar con nuestro Padre, dialogar, crecer en esto, cómo debemos vivir, estudiar las Escrituras, orar, todo esto tiene que hacerse una devoción para nosotros y una adoración. Lamentablemente vivimos en un mundo de, perdone que los aburra, pero en el canta y danza alegre y todo así, pero la verdadera devoción debemos crecer en el estudio de las Escrituras, porque eso es lo que nos van formando. ¿Cómo renueva, dígame, su mente usted? Por medio del conocimiento, del estudio de la palabra, la oración. Cuando usted se siente mal, afligido, es a donde debe ir, a hablar con su Padre, Él es el que le escucha. Entonces es importante que crezcamos en la oración, en la comunión, conversemos, no rezo, sino conversar con Él. Hasta puede, cuando está cantar, a veces estar en silencio con Él en la oración, a veces cantar. El Señor está ahí, siempre. Puede hacerlo en las multiformas que hay. Agradecerle, confesar sus pecados, pedirle que le ayude por fuerza a pasar estas cosas que está pasando, las tentaciones y muchas cosas que puede llegar a hacer en la oración. Yo a veces no entiendo por qué la gente no ora, no tiene nada que pedir, no tiene nada que agradecer de verdad. Pero debemos cultivar esto de la oración. A mí me ha costado mucho, le soy sincero, el orar. Una época creí que no escuchaba a Él. Y no es así. El Señor escucha. Así que cultivar no solamente el estudio de las Escrituras, sino la oración. Bueno, si yo me han predicado y como estamos hablando, aprendiendo a evangelizar, tengo que formar parte de una iglesia local, ¿sí? Ahora esto lo tengo que hacer, si usted es nuevo, confieso lo que yo creo, me identifico, podríamos decir públicamente, es por medio del bautismo. Es un mandato que el Señor ha mandado, o sea, si usted es nuevo, buscar una iglesia local sana y bien constituida, lo más que pueda encontrar, no importa si son 2 o 3 que prediquen la sana doctrina, ¿sí? Y ahí confesar públicamente, ¿sí? Y tratar de formar parte de una membresía, que hoy no se nombra eso, las iglesias son abiertas o ecumenistas, son así, todos entran, no pasa nada, es como la puerta de un banco, ¿vio que usted entra y sale así? No sé si vieron la puerta giratoria, bueno, son así, no, compañerismo en la iglesia bíblica, pero eso yo sé que es difícil esto, pero tratar de encontrar, tener amigos, compañeros para caminar, porque esa es la voluntad del Señor, no solamente que seamos creyentes aislados y que yo me puedo mantener por sí solo, no, tenemos que fortalecer, una cadena se hace fuerte, amado, cuando tiene 2, 3, 4, 5 eslabones, no es fácil de romper así, entonces hay que unirse, estar con otros, ahora formar parte de una iglesia bíblica, eso también trae un compromiso, ¿sí? Acuérdese, yo cuando hablé una vez hablé, creo, no me acuerdo creo que había hablado de formar parte de una iglesia que sería la membresía. Usted tiene que formar parte y eso es compromiso también, ¿sí? Muchas cosas la que podría hacer para crecer en el evangelio, predicar, preocuparse por los demás. Todas esas cosas tiene que crecer en la santificación. No solamente estudio. Yo me acuerdo de una historia, mire, se la voy a contar. Había una chiquita que estudiaba, tenía dos hermanas y ella empezaba a aprender la escritura, estudiaba. Y estaba estudiando la justificación, la regeneración, escatología, muchas cosas. Y estaba estudiando que tenía que amar al prójimo como a sí mismo. El Señor le mandaba amar a Dios y no podía estudiar. Yo me lo aprendí hace años esto. Y un día digo, esto es para mí, dije yo. Cuando entró, la hermana le molestaba, era como mundana y no le dejaba estudiar, le molestaba siempre. Dijo, déjame estudiar, ¿no ves que estoy estudiando? Estoy aprendiendo cómo amar al prójimo, déjame tranquila.
Y yo al principio me causó gracia. Y después bajé la cabeza y digo, así soy yo. Vivía estudiando, ¿sabía? Vivía estudiando. Y mi teología práctica, o si usted como le diga, no sé cómo le diría, la teología viva o la ortopraxis, no la practicaba yo, carente de amor. Solamente era un teólogo con mucho conocimiento. No me importaba las almas, lo digo sinceramente, para darle la gloria a Cristo. Me importaba que tener mucho conocimiento. Entonces se lo digo de verdad a alguien que el Señor ha trabajado en el corazón, y es importante crecer en la santificación. No solamente para nosotros, sino tratar de vivir la ética cristiana. Y amado, la gente nos mira todo el tiempo. A veces los que somos más grandes, no es que vivimos una vida cristiana, eh, pero lamentablemente por ahí para otros hermanitos eso es como un estándar muy grande, porque todavía no han logrado eso y eso por ahí molesta. Pero usted debe crecer, debe seguir a Cristo. Es así, crecer en la santificación. Y eso nos muestra, porque ¿qué es eso, amado? Es parecernos más a Cristo. Por ahí yo he escuchado iglesias falsas, liberales, que dicen, no, el cristiano carnal, esta y este, esto no es así. Amados, en el mundo hay dos simientes. O sos inconverso o sos un creyente. O sos hijo de diablo o sos hijo de Dios, no hay más. No hay más. Ahora hay diferentes niveles de santificación, eso sí. Pero siempre es el mismo. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Es que nos parezcamos más y más a Cristo. Y ese es el fin principal, que cuando le veamos a Él, Cristo tiene que ser formado. Creo que debe ser el anhelo más grande que debe estar en nosotros. Tratar de ser cristianos y cristianas maduras, capacitados para una buena obra. Usted se puede saber mucha Biblia, como yo me la sabía, y hablar a las personas. Pero si no vivimos esa vida, no sirve de nada, amados, no sirve de nada. Entonces, crecer en esta parte de la santificación, servir en una iglesia. Acá en nuestra ciudad, en otros lados, se carece de eso, ¿no? Y lamentablemente la iglesia para muchos es lo visible. O sea, un edificio enorme. Lamentablemente se ha perdido el significado que nos muestra Pedro, el Señor Jesucristo, que cada creyente forma parte de nosotros. Yo soy un reformado, pero también conocido en la antigüedad como nos apartamos de Roma. Nosotros creemos que cada cristiano y cada cristiana forma parte de un sacerdocio real. ¿Sabe qué significa eso? Usted forma parte del sacerdocio real, o sea, usted es parte de una piedra. ¿Vio que se levanta una casita? Ahí en el fondo de atrás te están levantando una pequeña pieza. Bueno, cada ladrillo forma parte de eso. Bueno, usted forma parte de eso. ¿Sabía? Lamentablemente cuando mucha gente ven, dice, esto no es una iglesia. Y digo, sí, es verdad. Yo le diría, amén, eso no es la iglesia porque es el lugar de reunión. Me pude ir a reunir allá afuera y estamos lo mismo, porque somos nosotros. Entonces, pero formar parte de ese lugar, de ese grupo, ¿eh? Cada creyente, Dios le ha dado dones espirituales, ¿eh? Cosas que no tenía, no talento como tocar guitarra, cantar, esas cosas no, talentos que no tenía, el hablar, predicar, hacer misericordia, amar, cosas que Dios ha dado, eso es un don, creo que, no me acuerdo la palabra en el griego, pero charisma creo que es don. Dios ha regalado, no es algo que usted aprendió ensayando con unas cuerdas. No, esto, o que empezó a vocalizar para hablar de otra forma, o estudiar mucha teología en un seminario, no, son dones. Pero estos dones son para la edificación. ¿Y cómo va a edificar usted si está solo? Necesita a otros, a quien ayudar, a quien consolar, a quien exhortar. ¿Ve? Hay que practicar todo esto. Para eso tiene que congregarse en una iglesia bíblica. No importa si empezó, son uno, dos o tres o cuatro. El Señor irá añadiendo más. Pero usted tiene que servir, ¿sí? Ahora es importante, busquen una iglesia en un lugar donde usted le confirme el Espíritu Santo, el Espíritu de su Espíritu, que hay un pastor fiel que se apega a las Escrituras, aunque sean chicos, y ayude a crecer. Yo conozco mucha gente que, disculpe que le digo, me ha criticado, pero nunca ha hecho nada.
Nunca ha venido a aportar algo. Nada. Lo único que ha aportado críticas. Nada más. Es así fácil criticar desde el sillón o de un lugar. Pero ayudar. Incluso esos pastores que Dios le ha dado la tarea de equipar a todos los creyentes, predicar. Si usted encuentra un lugar ahí, entre ahí, ayude. En el servicio que tenemos una gran misión, una gran comisión de evangelizar. Y eso lo podemos hacer. Hoy tenemos muchos medios, como este que estoy utilizando ahora, en esta última entrega, amados. Y es así, tiene que comprometerse. El Señor no nos dejó acá para estar perdiendo el tiempo y esperando a ver cuándo viene Él. Hay una tarea para hacer, ayudar a otros cristianos. Hay muchas cosas que hacer. Hay rescatar a las almas, aquellos que se están perdiendo. ¿Sabe la gente que están muriendo? Entonces, amados, el Señor nos tiene que mover ahora. Hay que hacer esas obras de caridad, de predicar. Tiene que tener compasión por las almas. Cuando pueda, a tiempo, fuera de tiempo, es así. Entonces, y que el Señor nos encuentre, porque me queda menos de un minuto, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así nos debe encontrar, amados. Trabajando, como siempre digo, cuando el Señor venga, dijo el Señor, ¿hallaré fe? Porque la fe sin las obras está muerta, amados. Entonces, si tiene fe, va a obrar. ¿Entiende? El mundo es envolvente. El mundo es atrayente. El mundo es una feria de vanidades. Y usted puede ser un cristiano, ¿cómo que no? Pero lamentablemente el mundo envuelve, preocupa y lleva, y los afanes de la vida y la preocupación ahogan la palabra del Señor. En esta última entrega de Aprendiendo a Evangelizar, bueno, terminamos con esto. ¿Está usted de verdad apartándose para el Señor? ¿Está de verdad usted viviendo como un cristiano?